Un segundo ejemplo de la autocontradicción que existe en la doctrina católica. Luis Toro acepta que el bautismo no solo es para perdón de pecados. Tomando Mateo 3, 13 al 17, él explica estos 4 puntos que ya cité, pero él sí acepta que el bautismo es para perdón de pecados. Él lo único que agrega de Mateo 3, 13 al 17 es que hay 4 puntos extras que hay que tomar en cuenta aparte del perdón de pecados. El libro de los Hechos nos dice en el capítulo 2, verso 38, pasaje muy conocido tanto por evangélicos como católicos, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si Luis Toro acepta este pasaje y acepta que el bautismo es para perdón de los pecados, nos preguntamos cómo ellos van a pedirle a un infante que se arrepienta. Probablemente mi oponente, ahorita voy a escucharlo, traiga alguno de estos argumentos, ya que estos son los argumentos comunes que usa Luis Toro. A lo largo del debate llamo la atención de ustedes para que pongan atención en lo siguiente. El problema en la doctrina católica no es la ausencia de textos. Ellos tienen textos para hablar del bautismo de bebés. El problema es cómo los tuercen y tergiversan, de lo cual hablaré en un momento más con detalles. Gracias. Muchas gracias, apologista. Apologista Frankie, puede tomar su lugar. Cronómetro en 0. ¿Está listo, apologista? Muy bien. 15 minutos desde ahora, adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Como ya habían escuchado, pues ya empezamos con el tema del bautismo de bebés. Y bueno, a lo que el hermano acaba de citar, que el bautismo es únicamente para el perdón de pecados y que nosotros no tenemos cómo respaldarlo, tenemos que entender el bautismo no se ve únicamente con el Nuevo Testamento. Según el libro de los Hebreos, capítulo 9, verso 9 y siguientes, y capítulo 10, verso 1 y siguientes, nos dice que todo lo que sucedió y aconteció en el Antiguo Testamento es prefigura o sombra de lo que sería para nosotros una realidad. Entonces tenemos que ver nosotros el bautismo desde su raíz, que es el Antiguo Testamento. Pero antes quiero iniciar con una carta de un padre apostólico desde los primeros siglos, que es San Juan Crisóstomo, en el año 347, donde nos dice algo así: Dios sea alabado, el que produce tales maravillas. Vean cuán múltiple es la gracia del bautismo. Algunos solo ven en ella la remisión de los pecados, lo que vamos a ir demostrando que es completamente mentira. Mientras que nosotros podemos alinear 10 dones de honor. Por esta razón bautizamos también a los niños de poca edad, cuando todavía no han comenzado a pecar, para que reciban la santidad, la justicia, la filiación, la herencia, la fraternidad de Cristo, para que se conviertan en miembros y morada del Espíritu Santo. Esto fue en el año 347, entonces podemos ver que ya se bautizaban bebés desde las primeras comunidades. Entonces, tenemos que ver nosotros el bautismo desde el Antiguo Testamento, desde la raíz, ¿sí? Entonces, dice el libro de los Hebreos, capítulo 9, verso 1 y siguientes, ¿sí?, que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, existía un santuario terreno, existían liturgias, y también existían ordenanzas. Aquí vamos a hacer una línea, vamos a subrayar la palabra ordenanzas y vamos a analizar la primera de ellas, el Brit Milá. El Brit Milá significa el pacto de la palabra, que fue la primera ley y ordenanza que dio Dios a su pueblo para formar la primera alianza. Para nosotros es la circuncisión, ya traducido al español. Y esto lo podemos ver en el libro de Génesis, primer libro del Pentateuco, capítulo 17, verso del 1 y siguientes, donde dice que Dios se le aparece a Abraham, se le presenta y le dice: yo quiero hacer un pacto contigo, porque Dios, desde la desobediencia del hombre al pecar y al ser expulsado del paraíso, pues obviamente no tenía redención. Él quería volver a redimir a su pueblo. Entonces hace, ¿sí?,
busca la forma de poder redimir a su pueblo. ¿Cómo? Mediante un pacto. Vamos a hacer un pacto, le dice a Abraham. Escuchen, tenía 99 años, verso 1, Génesis 17:1. Tenía 99 años cuando se le presenta a Abraham. Una persona adulta, completamente capaz para tomar decisiones, con pleno uso de conciencia, ¿sí? Entonces le presenta y le dice, yo quiero hacer un pacto. Yo quiero ser tu Dios y yo quiero que tú seas mi pueblo. Entonces, no solamente sería Abraham el que sería beneficiado, sino también todos los suyos después de él. Lo dice el verso del 7 en adelante. Y este será el pacto que yo haré con ustedes y la alianza que deberán guardar para poder cumplir este pacto. Dice en el verso 9 y 10, por ahí así, dice, todo varón será circuncidado. Esta será la señal de la alianza que voy a hacer contigo. Ustedes van a ser mi pertenencia, van a ser mi pueblo, pero tiene que haber una constancia. Esa constancia es el Brit Milá, la circuncisión. Esa marca, ¿sí?, va a ser la constancia de que hemos hecho un pacto tú y yo, ¿sí? Le dice, se van a circuncidar, se circuncida Abraham a los 99 años, su hijo Isaac a los 12 años, y de ahí toda su descendencia se circuncidan, 20, 30, 40, etcétera, ¿sí? Pero en el verso 12 es bien importante porque le da una orden, y le dice, todo varón al 8º día de nacido será circuncidado. No le preguntaron, es que el niño no conoce, el niño no sabe para qué se va a circuncidar. Nosotros sí sabemos porque somos adultos. No, fue una orden que le dio el Señor. Al 8º día será circuncidado. No estoy preguntando que le pregunten si tiene uso de conciencia, si quiere circuncidarse, si quiere pertenecer a mi pueblo. No, es una orden porque por eso el Señor hace un pacto con personas adultas para que los niños sean beneficiados, para que toda su descendencia sea beneficiada. Y cuando se habla de toda, la palabra toda no es excluyente para ninguno. Toda es toda. ¿Ok? Entonces, ya que analizamos esto, ¿sí?, ahora vamos a trasladar esta sombra del Antiguo Testamento, según Hebreos 9, vamos a trasladarla al Nuevo Testamento. Vamos a pasar a una de las citas que el hermano nos mencionó hace rato, ¿sí? Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos 38 y 39. Aquí Pedro les está reprochando a los judíos, paganos y gentiles que habían asesinado a Jesucristo de la forma más cruel, ¿sí? Y les está dando un gran discurso. Mucha gente se convierte, mucha gente se entristece. Y le dice, bueno, entonces, ¿qué nosotros debemos hacer? Arrepentidos. Él les dice, conviértanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo. Hoy les dice, tienen que convertirse. Convertirse significa cambio de vida, dejar su vida pasada y volverse a la vida de Jesucristo que Él les está ofreciendo. En pocas palabras le dice, deja el judaísmo, deja el paganismo, ¿sí?, y vuelve a la iglesia de Jesucristo. Entra a la iglesia de Jesucristo, al nuevo pacto de Jesucristo, Mateo 16, 18. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ellas. Entonces el Señor hace un pacto nuevo que todos vamos a entrar mediante el bautismo. El bautismo para nosotros es la introducción al nuevo pacto de Dios. Y por si no, algunas personas no creen estas palabras, podemos ir al libro de Gálatas, capítulo 3, verso 27. El apóstol Pablo sabe perfectamente y conoce perfectamente la ley del Antiguo Testamento. Fue criado a los pies de Gamaliel, un experto en las Sagradas Escrituras. Sabía perfectamente lo que él estaba enseñando y lo comparó con el Nuevo Testamento. Entonces dice, Gálatas 3:27, porque todos los que han sido bautizados en Cristo han sido revestidos de Cristo. Con el bautismo nosotros nos cubrimos o nos revestimos de Cristo. Por eso entramos a un nuevo pueblo donde ya no hay ni judíos, ni griegos, ni esclavos, ni libres, ni hombre, ni mujer. Recordemos que en el Antiguo Testamento, Éxodo 20:17, el último mandamiento que dejó el Señor, dice al hombre claramente, no codiciarás los bienes de tu prójimo, y no codiciarás ni su casa, ni su ganado, ni su buey, ni su burro, ni su mujer. La mujer era una pertenencia que era del hombre. La mujer no tenía parte en el pacto de Dios. La mujer no tenía nada que se le circuncidara. Por eso, en el Nuevo Testamento, el bautismo es la introducción al nuevo pueblo de Dios. Y para aquellos que todavía tengan dudas,
en Efesios capítulo 2, verso 14 y siguientes, nos dice que el Señor Jesús en la cruz muere y con él elimina los mandamientos con sus preceptos para eliminar del Antiguo Testamento la enemistad que había de judíos con paganos y con gentiles. En la circuncisión. Solamente en el pueblo judío se permitía ser circuncidados para ser parte del pueblo de Dios. Lo que no era judío no era parte del pueblo de Dios. Ahora, gracias al bautismo de los que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, y que fue un mandamiento, para que vayamos entendiendo, fue un mandamiento que dejó el Señor. Con esto vamos a ir demostrando que la Iglesia Católica cumple perfectamente las Sagradas Escrituras.